Buenas tardes, alumnos. Aún no llega ninguno, por lo que veo. No hay ninguno conectado. Sí, William está conectado. Así que aprovecho de darle las buenas tardes. Y ahí empezaron a llegar más. Boris, Pablo. Les doy la bienvenida a la séptima clase ya a través de esta modalidad de Zoom de lenguaje y comunicación. Vamos a pasar a aprovechar el tiempo, porque el tiempo aquí es oro, y eso es literal. Es literal, no es una expresión literaria solamente, sino que la verdad es que el tiempo acá es muy importante y no lo vamos a desaprovechar, así que vamos a pasar a ver la diapositiva del día de hoy con el contenido respectivo. Ya hemos visto en unas cuantas clases lo que son los géneros literarios y ya es tiempo de que pasemos a ver una dimensión de los géneros literarios y específicamente del género narrativo que se llama los mundos literarios. Al interior del género narrativo se crean mundos, distintos mundos literarios, y cada mundo tiene características bien particulares. Eso es lo que vamos a pasar a ver ahora. Son 5 los mundos literarios que vamos a revisar, y más que seguro que va a haber alguna pregunta relativa a ello en la examinación, o si no específicamente en relación a esto, sí va a aparecer algún texto que pertenece a uno de estos mundos, porque todo texto narrativo lo podemos clasificar también dentro de un mundo literario narrativo. El Señor de los Anillos como texto está al interior de un mundo literario. Los textos que son de ciencia ficción están al interior de otro mundo narrativo, y los textos que tienen una narrativa donde da la impresión de lo que nos están contando de algo real también forman parte de estos textos que son parte del mundo narrativo y forman parte de otro mundo literario narrativo. Entonces eso es lo que vamos a pasar a ver hoy. Voy a pasar a compartir la pantalla como habitualmente lo hacemos, y vamos a la de inicio, que es esta. Tenemos acá los mundos literarios como presentación. Es un contenido que es bien apasionante para quienes son amantes de las letras, porque como ya hemos comentado en otras ocasiones, en la literatura todo es posible, absolutamente todo es posible en la literatura, por lo mismo es un arte, y ya que todo es posible y es un arte, la creatividad de cada autor nos maravilla. Pero antes de seguir avanzando con ello, como lo solemos hacer en nuestras clases online, vamos a hacer un recordatorio de lo que se vio en la clase anterior. En la clase anterior vimos el último género literario que nos faltaba por ver, que era el género dramático. Revisamos la guía número 5, Tarde en el Hospital, que lleva por título. Vimos la definición y origen histórico del género dramático, las características de este género dramático, que es donde hay diálogo, donde hay un conflicto en el cual gira esta obra, y que también está hecho este texto dramático para ser representado en un escenario, ya sea de un teatro y ya sea de una teleserie, como se hace en la actualidad, o en el cine. Vimos también algunas imágenes de grandes dramaturgos, donde estaba Shakespeare, Calderón de la Barca, entre otros. Y vimos los subgéneros, es decir, la clasificación que hay al interior de este género dramático. También se pueden dividir en subgéneros: el género de la tragedia, de la comedia y del drama. Le hablé algo sobre el mal de Edipo, ya que eso proviene de un texto de la antigüedad de Sófocles que se llama Edipo Rey, también del texto de Electra, que es lo inverso, y cerramos con eso la clase pasada, viendo los subgéneros. Vimos también algo de la comedia, donde les mostré que un representante de la comedia en el género dramático puede ser considerado Chaplin, con su obra El Gran Dictador, que es un clásico. Y lo que vamos a ver hoy, básicamente,
son los mundos literarios. No vamos a alcanzar a abarcar todos los mundos literarios porque son 5 y cada uno tiene características particulares. Vamos a ver algunos ejemplos. Y antes de ello, sí, vamos a hacer una revisión a una guía, a la guía número 7. Como les he comentado, yo no estoy haciendo una revisión de guía en un orden lógico desde el 1 hacia adelante, sino que estoy tomando las que son más importantes bajo mi criterio. Y creo que la guía número 7 la debemos revisar. Ya es un texto que apareció en una examinación hace unos años atrás y sería bueno que la revisáramos porque también en una de esas tenemos suerte y aparece también porque se repiten de vez en cuando algunas guías. Entonces vamos a pasar a compartir la guía número 7, que es esta, sobre este afiche que dice así, dice, atención, su empresa tiene más de 25 empleados, después viene una imagen, después dice, debe formar el Comité Paritario de Higiene y Seguridad. ¿Qué es un comité paritario? Es un organismo técnico regulado por ley, compuesto por 3 representantes de la empresa y 3 trabajadores, elegidos por votación para detectar y evaluar los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales. ¿Cuáles son las principales funciones de este comité paritario? Instruir sobre la correcta utilización de equipos de protección personal, vigilar el cumplimiento de medidas de prevención de higiene y seguridad, investigar causas de accidentes y enfermedades profesionales en la empresa, adoptar medidas de higiene y seguridad para la prevención de riesgos profesionales, promover la capacitación. Participa, dice ahí, y luego firma un organismo que es la Dirección del Trabajo. Si yo observo este texto, que está hecho a modo de afiche, de buena primera, a simple vista, ¿es publicidad o es propaganda? Propaganda, profe. Es propaganda, muy bien, es propaganda. No hay un fin de lucro, no hay un fin comercial, lo que se está haciendo es difundir o incentivar a que se creen comités paritarios. Aquí en ningún momento se quiere vender un producto, sino que hay una motivación al receptor de este mensaje para que cree comités paritarios, pero no cualquier receptor. Ya más adelante lo vamos a ver. Y entonces el texto anterior se clasifica como una propaganda. No hay duda. En la pregunta 2 dice, ¿qué relación se puede establecer o conectar entre el texto y la imagen que aparece en el afiche? ¿Cuál será la relación? El texto dice, plantea las preguntas y la imagen la responde. El texto promueve la seguridad y la imagen la representa. El texto está dirigido al público y la imagen a los empresarios. El texto está dirigido a los empresarios y la imagen a los trabajadores. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta en este caso? ¿El texto a quién va dirigido? Observemos nuevamente. ¿A quién va dirigido ese texto? Si yo comienzo a leer la primera pregunta, ¿a quién va dirigido? Al empresario. Al empresario. Muy bien. Muchas veces se han generado confusiones en relación a quién está orientado el texto. Lo que está escrito acá en este afiche no va dirigido a los trabajadores propiamente tales. Si usted lee la primera pregunta, la primera línea de este texto, bueno, es atención, ya es como para llamar la atención de quien está recibiendo el mensaje, pero después le dice, su empresa tiene más de 25 empleados, por lo tanto esto no va dirigido a un trabajador, sino que va dirigido al empresario, al empleador. Por lo tanto, el texto está dirigido a los empresarios y la imagen es una imagen que muestra a quiénes. A los trabajadores. A los trabajadores de una construcción. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra D de la pregunta número 2.
Luego vamos a la número 3. Dice, ¿cuál es el mensaje del afiche? A, enseñar cómo hacer crecer su empresa. B, especular sobre los beneficios de un comité paritario. C, mostrar cómo mejorar la productividad en la empresa. O D, señalar las características que posee un comité paritario. ¿Cuál será la más correcta de esta alternativa? La que... ¿Mm? La D. La La D. D, letra D. La letra D, señalar las características de un comité paritario. Esa es la correcta. Ahora algunos dirán, bueno, la A se descarta, en ningún momento habla sobre cómo hacer crecer su empresa. En ninguna parte. La B dice, La B. la B dice especular sobre los beneficios de un comité paritario. Es verdad que se habla sobre los beneficios, no hay duda. Se habla sobre beneficios. Pero dice, aquí hay una palabra que descarta esta alternativa. Dice, especular. ¿Qué es especular? ¿Con qué se relaciona especular? ¿Qué sinónimo podríamos dar sobre especular? Es como Suponer. decir puede ser, puede ser. Puede ser, es suponer. Claro, suponer eso. Claro, es suponer. Suponer. No hay certeza. Entonces, esa palabra a mí me deja fuera esta alternativa porque aquí no hay ninguna incertidumbre sobre lo que es un comité paritario. Está clarísimo hacia lo que apunta un comité paritario. Por lo tanto, especular en ningún caso puede ser la alternativa correcta. Mostrar cómo mejorar la productividad en la empresa tampoco se habla de eso. Lo que sí es más acertado es que se señalan características que posee un comité paritario. ¿Como qué característica que lo diferencia? Que debe tener más de 25 empleados, ¿cierto? Que un organismo regulado por la ley, que tiene estas funciones. Hay características que yo puedo identificar de un comité paritario acá, claramente. Por lo tanto, es la letra D. Luego viene, a ver, me fui acá, es la letra D, señalar características. Luego viene la número 4. ¿Cuál es el requisito que se debe cumplir para formar un comité paritario? ¿Cuál es el Tener requisito? más de 25 trabajadores. Tener más de 25, porque lo indica con la pregunta. ¿Su empresa tiene más de 25 empleados? Si es un sí, entonces debe formar el comité paritario de higiene y seguridad. Por lo tanto, la condición básica, elemental, para que se constituya un comité paritario es tener más de 25 trabajadores en la empresa. No hay duda que esa es la respuesta. 5. ¿Cuál es el propósito u objetivo del afiche? Denunciar los accidentes laborales, promover la instalación de comités paritarios, informar sobre un aspecto de la legislación laboral y de incentivar la creación de grupos organizados en las empresas. ¿Cuál es la más acertada? La B, profe. Promover. ¿Qué significa, promover la instalación de los comités paritarios? ¿Qué significa promover? Es como informar, que la gente sepa. Por ejemplo, hoy en día se promueve que las personas se queden en casa. Se promueve que se laven las manos con alcohol gel constantemente. Se promueve el autocuidado. Como una propaganda. Se está promoviendo, se está incentivando, se está motivando, ¿cierto? Entonces acá también se está promoviendo que se instalen comités paritarios. Claro, esa es la alternativa correcta. La primera dice denunciar los accidentes laborales. No, porque dice cuál es el propósito del afiche. No es denunciar los accidentes laborales, porque ahí deja fuera lo que es el comité paritario. Y sobre lo que se habla centralmente es sobre el comité paritario. Por lo tanto, la respuesta tiene que tener el comité paritario en sí. Si yo voy a la C, dice informar sobre un aspecto de la legislación laboral. Es verdad, se habla sobre algo que es parte de la legislación laboral, pero no se toca aquí el comité paritario. Podría ser cualquier tema. ¿Se dan cuenta? Es como muy vago eso. Muy vago. Tiene que ser más específico. Luego dice D, incentivar la creación de grupos organizados en la empresa.
El comité paritario es un grupo organizado, no hay duda, pero no habla de comité paritario. Yo podría decir aquí también puede ser un sindicato, por ejemplo. Pero la que me habla de comité paritario es la B. Promover, incentivar significa motivar la creación de comités paritarios. Ese es el propósito del afiche, o el objetivo. Y 6, ¿qué valor está presente en el afiche? La justicia social, la bondad hacia los más débiles, el apoyo entre los empresarios, la protección de los trabajadores. ¿Cuál es? La protección a los trabajadores. La protección. En todo el afiche, si uno se pone a revisar las funciones del comité paritario, todas tienen que ver con la protección de los trabajadores de la empresa. Para eso se organiza este comité paritario, para velar por la protección de quienes forman la empresa, de los trabajadores específicamente. Ahí están las respuestas justificadas, que es lo que yo quiero hacer, que cada una de las respuestas a las preguntas esté con la justificación que corresponde para que no queden dudas. A las 6, ¿ya? Podríamos revisar todo lo que viene después, pero este es un trabajo que puede hacer cada uno de forma individual, buscando a través de un diccionario virtual o un diccionario de papel, ¿cierto? A la antigua nomás, los sinónimos y los antónimos de cada una de estas palabras para ampliar el léxico, como se le llama, o vocabulario. Vamos ahora a retomar lo que estábamos viendo en un comienzo, que es lo relativo a los mundos literarios. ¿Qué son los mundos literarios? Bueno, como yo ya les he comentado, la literatura es netamente una actividad artística, donde todo es posible y los mundos se crean a través de las palabras. ¿Ok? Por lo tanto, las realidades que uno observa o lee en un texto, estas realidades narradas, es lo que se conoce como mundos literarios, o mundos posibles también. Aparece de esa forma en algunos libros de educación, los cuales pueden ser diversos, dice ahí, dependiendo del tiempo y el espacio en que se desarrollan las acciones de los personajes y el nivel de imaginación de quien lo escribe. Los mundos literarios pueden ser de varios tipos y en una obra pueden existir más de un mundo literario, pero se considerará como más importante al que predomina en la obra, quiere decir eso. Yo puedo tomar un libro narrativo donde puedo encontrar que hay a lo largo de ese libro 2 o 3 mundos literarios, pero siempre va a haber uno que se presenta en una mayor cantidad a lo largo de ese texto, de páginas. Por lo tanto, el que predomina, ¿cierto? Viene a ser el texto que sobresale, el mundo que sobresale, ¿verdad? Por último, como se trata de mundos creados o ficticios, se pueden reconocer en otras manifestaciones artísticas que de alguna manera han derivado de la literatura, como el cine o la serie de televisión. Si yo me pusiera a hablar aquí de los mundos literarios que hay hoy en día con tantas series, no terminaríamos nunca, ¿ok? Hay series de ciencia ficción y esas pertenecen a un mundo literario que se llama de la ciencia ficción. Hay series donde se muestra una realidad que es bien cotidiana y eso se llama mundo literario de lo cotidiano. Hay otros donde todo es fantasía y se llama así el mundo literario de la fantasía. Y así, sucesivamente, vamos a reconocer mundos literarios. ¿Qué estos son? Estos son los tipos de mundos literarios más destacados y conocidos por todos, y que se estudian dentro de nuestro programa de estudio. El primero, el mundo cotidiano o realista, donde los hechos narrados me dan la impresión a mí de que fueron reales, de que ocurrieron, pero en realidad todo es ficción. Todo fue creado por la mente del escritor. En el número 2 se encuentra el mundo cotidiano de la ciencia ficción. El 1, mundo cotidiano o realista,
El 2, mundo cotidiano de la ciencia ficción. Aquí es cuando estamos hablando de mundos futuros, gobernados por la tecnología, básicamente. Cuando se habla de viaje a Marte, de un mundo dominado por la ciencia y la tecnología, estamos hablando de que estamos frente a un texto que es del mundo cotidiano de la ciencia ficción. En el 3 tenemos el mundo onírico o fantástico. Onírico tiene relación con los sueños, con todo lo que es parte de los sueños y de la fantasía. Estamos hablando de un mundo onírico o fantástico. Luego viene el mundo mítico o maravilloso. En el mítico es donde aparecen los dioses, semidioses, los héroes, las ninfas, las musas, hombres con poderes mágicos, donde todo, absolutamente todo es posible. Estamos hablando de un mundo mítico o maravilloso. Y luego en el quinto lugar tenemos el mundo de lo real maravilloso, que es un mundo literario donde se me muestra a mí un mundo que a simple vista, por lo que yo voy leyendo, me da cuenta de que es todo más bien normal o realista, pero llega un momento en que eso tiene un quiebre y se pasa a un mundo maravilloso. O ocurren hechos que son maravillosos. Algo les comenté, no recuerdo si a ustedes o al otro ciclo, que en 100 años de soledad se reconoce este mundo. 100 años de soledad de Gabriel García Márquez se considera como parte del mundo de lo real maravilloso, porque en Macondo ocurren cosas que son excepcionales. Las relaciones entre los seres humanos son de lo más cotidianas, pero hay aspectos a veces donde a uno lo sacan del esquema y le quiebran la realidad. Por ejemplo, llueven flores en un apartado de Macondo. Y para los demás todo es normal que lluevan flores. Es parte de la obra. Para el que lee es lo que le genera, para el que lee es la sorpresa. El que vamos a ver hoy, lamentablemente porque por tiempo no podemos avanzar más, es solamente el mundo de lo cotidiano realista. Ahí dice claramente, es un mundo de ficción donde todo lo narrado es muy semejante al mundo que conocemos. Todo se rige por las mismas normas, aun cuando el relato transcurra en tiempos pasados, presentes o lugares muy distintos o distantes del nuestro. Esto lo hace muy cercano y similar a la realidad de la vida diaria o cotidiana que tenemos y permite crear en el lector o lectora la ilusión. Es súper importante. Se crea esa ilusión de que estamos frente a hechos que ocurrieron realmente, cuando no fueron así. Un aspecto importante es que toda obra narrativa del mundo cotidiano o realista se adapta a la cotidianidad de la época en que se desarrolla. Por lo tanto, las descripciones de los lugares o los personajes y las situaciones, la forma de hablar, todo el contexto histórico en el que se desarrollan los hechos, está muy bien adaptado, por lo tanto se genera esa ilusión. Y ahí hay un ejemplo clásico que lo vimos nosotros mismos en televisión hace no muchos años atrás con una telenovela o teleserie, Martín Riva. Martín Riva es una obra que se llevó a teleserie, pero surge de un texto, de una obra literaria que tiene ese nombre, Martín Riva, y en esta obra se narra básicamente la historia de un joven que llega con la esperanza de cambiar su vida desde provincia hacia Santiago. Se viene a vivir a Santiago con la idea de mejorar su calidad de vida y narran todo lo que vive este joven provinciano adaptándose a la vida vertiginosa, aunque sea a fines del siglo antes pasado y comienzos del pasado, pero igualmente el cambio es muy brusco y drástico para alguien de provincia, sobre todo en aquel tiempo, donde todo se concentraba aún más en Santiago que hoy en día. Por lo tanto, es una obra clásica de lo que es la narrativa nacional de Alberto Bles Gana. Aquí les dejé un párrafo incluso para que se den cuenta que se nos está narrando un mundo cotidiano realista. Dice a principios del mes de julio de 1850,
Atravesaba la puerta de calle de una hermosa casa de Santiago un joven de 22 a 23 años. Su traje y sus maneras estaban muy distantes de asemejarse a las maneras y al traje de nuestros elegantes de la capital. Todo en aquel joven revelaba al provinciano que viene por primera vez a Santiago, sus pantalones negros, embotinados por medio de anchas trabillas de becerro, a la usanza de los años de 1842 y 43, su levita de mangas cortas y angostas, su chaleco de raso negro con largos picos abiertos, formando un ángulo agudo, cuya bisectriz era la línea que marca la tapa del pantalón, su sombrero de extraña forma y sus botines abrochados sobre los tobillos por medio de cordones negros componían un traje que recordaba antiguas modas, que solo los provincianos hacen ver de tiempo en tiempo por las calles de la capital. Alberto Blesgana, del año 2005, aparece que es como una adaptación, ¿ya? Porque en realidad Martín Ríos, el libro es mucho más antiguo. Ahí hay esto es una estrofa de lo que es este libro, y si ustedes lo leen, perfectamente podrían decir, esto ocurrió. A mí, no sé qué opinan ustedes, no hay nada que me haga sospechar que quizás esto no ocurrió, porque en realidad se me está describiendo un provinciano, que en aquel tiempo muchos provincianos llegaban a la ciudad a probar suerte, a trabajar acá, a cambiar su vida, a mejorar su calidad de vida, y vestían de esa forma que se describe ahí, y también, como lo dice el narrador, era rara la vestimenta, era una vestimenta de provincianos, lo reconocieron inmediatamente, porque en aquel tiempo el hombre de ciudad se diferenciaba bastante en su vestimenta del hombre que no era de la capital. El hombre que venía de provincia no vestía como vestían acá, básicamente acá vestían elegante las personas de Santiago, o buena parte, no digamos que todos, los que podían hacerlo, andaban todos elegantes de traje. Y este provinciano en su vestilla demuestra que no es parte de la capital, ¿ya? Y es lo que nos muestra ahí Alberto Blesgana. Perfectamente alguien que lee este pasaje diría, bueno, esto ocurrió. Entonces, claro, él lo adapta muy bien al tiempo histórico en el cual se desarrollaban hechos similares, ya que eran reales. Pero este en particular no es real, no es real. Él lo hace ver real. Aquí hay otro ejemplo. Otro ejemplo. Una noche hacia las 11 los despertó el ruido de un caballo que se paró justo en la misma puerta. La muchacha abrió la claraboya del desván y habló un rato con un hombre que estaba en la calle. Venía en busca del médico. Traía una carta. Anastasia bajó las escaleras tiritando y fue a abrir la cerradura y los cerrojos uno tras otro. El hombre dejó su caballo y entró inmediatamente detrás de ella. Sacó de su gorro de lana con borlas una carta envuelta en un trapo y se la presentó cuidadosamente a Carlos, quien se apoyó sobre la almohada para leerla. Anastasia, cerca de la cama, sostenía la luz. La señora, por pudor, permanecía vuelta hacia la pared dando la espalda. Esto también es parte de lo que se conoce como el mundo cotidiano realista. Uno perfectamente puede pensar que esto fue un hecho ocurrido en un tiempo pasado y no hay muchas señales o luces en lo que yo leo que me digan, no, esto es imposible que haya ocurrido, o aquí ocurrió algo extraordinario que quiebra con la realidad. Para nada, ¿te das cuenta? Entonces ya tenemos más o menos identificado cuando estamos hablando de un mundo cotidiano realista. Eso es lo que yo quiero que ustedes lo identifiquen. Principales características de este mundo literario. Es un mundo el mundo ficticio narrado, lo que se narra o relata en este texto cotidiano realista, es similar al mundo que conocemos, o que
se ha conocido en un pasado. Es muy similar. Se produce también la ilusión en el lector como si estuviera frente a acontecimientos que ocurrieron, que es lo que he recalcado yo bastante. Y luego los lugares, situaciones y personajes se describen acorde al tiempo histórico en que transcurren los hechos. Les dejé dos ejemplos acá abajo, que son más ejemplificadores aún. ¿Alguien conoce el libro El niño pijama a rayas o El niño con el pijama de rayas? ¿O ha visto Sí, la he No, visto pero la película? yo vi historia. la película, profe. ¿Vieron la Hay una película? película sobre esa, Ya, Sí, es buena. muy bien, muy bien. con el pijama de raya. Y su hay una Sí, película que es chilena. muy bien. Aquí tenemos dos ejemplos, uno nacional y otro internacional. Estos son libros donde también se construye un mundo literario cotidiano o realista. ¿Por qué? Cuando uno lee El niño pijama a rayas o El niño con pijama a rayas, a uno le da la impresión de que estos hechos ocurridos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial ocurrieron con los nazis dominando prácticamente toda Europa, con los judíos absolutamente sometidos, encarcelados en campos de concentración, con las aberraciones que cometieron los nazis contra los judíos, cuestiones que son parte de la historia del siglo XX, se muestran ahí, se muestran en este libro, en El niño pijama de rayas. Es muy cruda la película, pero es tan cruda que es real. Muestra mucha realidad porque los hechos fueron así, incluso fueron más crueles y más sangrientos de lo que se ve en la película misma. Ya tiene un final que es desgarrador, pero créanme que eso, comparado con todo lo que ocurrió, no es nada, en realidad, ¿ya? Es terrible porque muere un niño, ¿ya? Eso es lo que a uno le toca más y que lo emociona de sobremanera. Pero este libro es un ejemplo clásico de lo que es el mundo cotidiano realista. No hay duda. ¿Es mundo cotidiano realista el niño pijama de rayas? Lo es. Y al lado derecho tenemos una obra que es nacional, que es de Baldomero Lillo, que es Subterra. Y en Subterra se narra la vida de los mineros de ¿dónde? De Lota. De Lota, ¿cierto? De la mina de carbón de Lota. De Mina de Carbón, sí. Y en este libro se expone cómo era la forma de vivir de estos mineros sometidos, ¿cierto?, bajo el yugo de los patrones, bajo el yugo de los capitalistas de la minería, bajo el yugo, ¿cierto?, de no poder ni siquiera comprar en otros lugares más que en el negocio que les tenían instalado al interior, la famosa La pulpería, pulpería. la famosa pulpería. Por lo tanto, se muestra toda esta miseria de la que fueron víctimas los trabajadores, que no fueron explotados, fueron sobreexplotados en esta mina de Lota. Todo lo que relata aquí Baldomero Lillo es un relato en base a realidad y da la impresión de que es real, de que se vivieron situaciones muy parecidas, se vivieron, pero lo que él relata o narra no ocurrió. Es ficción, es ficción. Para llegar a ese grado de narrativa, obviamente que uno de estos escritores tiene que estar muy relacionado al tema que va a narrar y debe tener mucho conocimiento e información porque recrean todo el contexto histórico en el cual se desarrollan los hechos. Si uno lee El niño pijama de raya, o El niño con el pijama de raya, que se le llama así porque el niñito, ¿cierto? Uno de los protagonistas era un preso más judío en un campo de concentración.
va a encontrar un montón de cosas o elementos que forman parte de ese contexto. Los campos de concentración, los judíos sometidos, eh, las torturas a las que eran sometidos, las formas en las cuales los aniquilaban los alemanes en las cámaras de gas, toda la mentira que había alrededor de lo que se hacía al interior de los campos de concentración, donde al mundo le mostraban que ahí se le estaba educando a los judíos de que era un campo de diversión prácticamente, les mostraban unos cortos, unos videos cortos a quienes querían saber de qué se trataba esto, lo cual era nada más que solo para Fernalia y una mentira para el público, para la mirada internacional, pero al interior lo que había era una aniquilación del pueblo judío. Entonces, se toca un tema ahí histórico, un contexto claramente descrito, claro que sí. Y también las relaciones que se podían dar entre dos niños inocentes que no están contaminados por esta lucha que se estaba dando en aquel momento entre las potencias mundiales o todo este contexto de guerra, dos niños que se hacen amigos sin importar la raza, sin importar la ideología, sin importar nada, con la inocencia de un niño. La inocencia de niños, ¿cierto? Es lo que los conecta en esta amistad tan pura, pero que los adultos no lograban tolerar igualmente. Entonces, tenemos un texto a nivel internacional del mundo narrativo y tenemos uno a nivel local del mundo narrativo. También, por ejemplo, les podría dar otro caso, el de Hernán Rivera Letelier, que también él narra el contexto que se daba en las minas del cobre o del salitre en la zona norte del país, donde también nos describe de muy buena forma cómo era la vida en las minas. Nos queda muy poco tiempo, pero a ver, vamos a leer esto a ver si alcanzamos. Hay que leer este texto y dice, mencione dos elementos características del mundo cotidiano realista. No comas ajos ni cebollas, porque nos saquen por el olor tu villanería. Anda despacio, habla con reposo, pero no de manera que parezca que te escuchas a ti mismo. Que toda afectación es mala. Come poco y cena más poco. Que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Sé templado en el beber, considerando que el vino demasiado ni guarda secreto ni cumple palabra. Ten cuenta, Sancho, de no mascar a dos carrillos ni de erutar delante de nadie. Esto es, sin duda, del Quijote de la Mancha. Ahora, hay palabras que están escritas de esa forma porque el castellano original que utilizaron ellos, que utilizó, ¿cierto?, el autor en la creación de la obra. Pero acá estamos viendo una relación entre dos hombres en un espacio y tiempo en particular, como se daba entre muchos hombres de caballería, y en este caso particular entre el famoso Quijote de la Mancha y Sancho Panza. Por lo tanto, aquí estamos viendo que hay una relación entre dos hombres que en aquel tiempo era muy común, la forma de hablar era muy común, y mucho de lo que se hablan ahí entre ellos es algo que se hablaban las personas en aquel contexto. Por lo tanto, hay elementos que son cotidianos realistas, los hay. No hay nada aquí fuera de lo común. No hay hombre con poderes sobrenaturales, no hay dioses, no hay semidioses, absolutamente nada de eso. Es una relación cotidiana o realista. Ya que nos queda un minuto, vamos a terminar con este mensaje de despedida. Este es Hermann Hesse. Dice, cuando odiamos a alguien, odiamos en su imagen algo que está dentro de nosotros. Quien sepa algo de Hermann Hesse o quiere investigarlo, hágalo, porque es uno de los grandes autores de la literatura del siglo pasado, sobre todo de la literatura más enfocada en lo que es el terror. Hermann Hesse, y también del
del mundo onírico. También forma parte de un mundo literario este gran autor. Eso fue por esta clase, se nos está acabando el tiempo. Que tengan una bonita semana, cuídense mucho. Y un abrazo. Igual usted. Un abrazo, cuídense mucho. Igual, cuídese. Bien. Bendiciones. Hasta luego. Que tenga Chao, buen fin chao. de semana. Igualmente, hasta luego. Chau, chau.